Opositores en Cuba aseguran que tras la muerte de Osvaldo Payá aumentó la represión a los disidentes. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Es la 1:04 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer contacto telefónico en La Habana, Cuba, con José Daniel Ferrer. Es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Ferrer, bienvenido a NTN 24. Lo escucha toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Y quiero preguntarle cuál es la situación actual. Sabemos de detenciones a opositores en medio de los funerales de Payá, también de abusos que habrían sido cometidos en las últimas horas por parte del régimen de los hermanos Castro. Adelante. Sí, gracias por invitarme y mi saludo a toda la teleaudiencia. Sí, más de 30 opositores pacíficos fueron detenidos en las últimas horas ya de los funerales de Osvaldo Payá Sardiñas, entre ellos, como ya se mencionó, Guillermo Fariñas Hernández, también premio Sájarov del Parlamento Europeo, Félix Navarro Rodríguez, uno de los prisioneros de la Primavera Negra del 2003, también Antonio Rodiles y Ayler González de Estado de Sats fueron detenidos también durante los funerales, ya cuando se salía hacia el cementerio, ¿no?, a darle sepultura a Osvaldo Payá Sardiñas. Han ocurrido acciones represivas en torno a la muerte de Osvaldo Payá también en otras partes del país, en el oriente del país, por ejemplo, en Guantánamo, en Holguín, en Santiago de Cuba, han habido fuertes operativos policiales y detenciones, varias decenas de detenidos que intentaban firmar libros de condolencia o realizar un velatorio simbólico, ¿no?, a Osvaldo Payá Sardiñas. También se han incrementado otras acciones represivas contra pacíficos defensores de los derechos humanos, como es el caso de la familia de Jorge Cervantes García y la dama de blanco Kenia Legrén Eliot. Sus pequeños niños están completamente aterrorizados por los fuertes ataques con piedras, con excremento, las roturas que le han ocasionado a su vivienda. Es una situación bastante delicada, bastante compleja y, repito, la esposa y los niños tuvieron que abandonar la vivienda por los constantes ataques que reciben. También el matrimonio formado por Ramón Bolaño Martín y Karina Quintana Hernández, dama de blanco, ella y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Mella, viene resultando agredido en las noches con piedra, le han ocasionado también roturas y sus hijos completamente aterrorizados. Cervantes ha sido herido, ha recibido varias pedradas, incluyendo una herida profunda que le ocasionaron en el pie, que no está en muy buen estado, que digamos. Estas acciones represivas con la intención de aterrorizar a los opositores pacíficos y a la población en general, que cada vez demuestra mayor descontento por la falta de libertad, por la falta de derechos, por la carencia, por la generalizada que se vive en Cuba, se están incrementando precisamente. Señor Ferrer, durante la... ¿Nos escucha bien, señor Ferrer? Sí. Quisiera preguntarle qué representa para el régimen de los hermanos Castro la muerte de Osvaldo Payá por una parte, y qué significa para ustedes estos ataques que están denunciando aquí en NTN 24 cuando la comunidad de disidentes está de luto por la muerte de Payá. Sí, mira, sin dudas sí es cierta esta versión de que no estuvo la mano del régimen castrista detrás de la muerte de Osvaldo y que todo fue resultado de un accidente de tránsito. Para el gobierno cubano esto le cae muy bien, porque Cuba y la oposición en particular pierde a un gran hombre, a un gran patriota, a un hombre dedicado por completo a la defensa de los derechos humanos y a la libertad de su patria, y el régimen se quita a un adversario para ellos muy peligroso, uno de los más peligroso que han tenido durante las últimas décadas, es decir, que le caería muy bien. Estas agresiones que se vienen incrementando, le repito, tienen lugar precisamente porque el régimen de los hermanos Castro está muy consciente, son quienes mejores comprenden el creciente descontento que hay entre la población por las carencias, la falta de derechos, de libertades, el creciente desempleo, la crisis con el transporte, con la vivienda, con los servicios médicos. Ellos saben que las manifestaciones de protesta, las expresiones constantes de la población quejándose por toda esta situación que viven van en aumento, y temen que la oposición termine capitalizando este descontento, termine moviendo a ese pueblo cada vez más sufrido a accionar en reclamo de sus derechos y libertades. Por eso aumentan sus acciones represivas con la intención de paralizar a los opositores y mantener atados, aterrorizados a los ciudadanos cubanos.
Ahora, es muy grave, señor Ferrer, lo que usted nos está denunciando, estos ataques en las últimas horas a los opositores cubanos. ¿Qué va a pasar con las personas que están detenidas? Por lo general son las dejadas en libertad en las próximas horas, porque muchos de los que estaban allí detenidos pues simplemente iban a solidarizarse con parte de la oposición cubana en los funerales. Sí, sin dudas, en la mayoría de estos casos, en las próximas horas, quizás hasta 72 horas, sea el máximo de tiempo que le mantengan detenidas. Este es el mecanismo que está utilizando la policía política del régimen castrista, detener a muchos opositores, decenas de opositores, para frustrar cualquier tipo de acción, para frustrar que asistan a un funeral, a una actividad pacífica, a una protesta, a una marcha, a las misas cuando se trata de las damas de blanco, y luego le liberan. Pero muchas de estas detenciones van acompañadas de violencia, tratan, repito, de aterrorizar, de paralizar a la persona usando la violencia. Y entonces, como aún con todas estas acciones represivas se sigue consolidando el accionar opositor, pues entonces recurren a los hechos estos graves que acabamos de narrar. La situación que está sufriendo la familia de Cervantes es única en el continente americano, posiblemente en los últimos, no sé, 30 o 40 años. Creo que no hay comparación que una vivienda esté siendo asaltada ante los ojos de la policía por órdenes del Partido Comunista y por órdenes de la policía política durante todas las noches, con la violencia en que está resultando asaltada la vivienda de la familia Cervantes y de Kenia, ¿no? Legren Elliot. Es decir, vamos a agradecer, señor José Daniel Ferrer, vamos a agradecerle aquí la intervención. Usted es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y ha participado aquí con nosotros en el informativo de NTN 24. Gracias.